La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Hola, seguidores de APAC TV, estamos listos ya este 5 de mayo del 2021 para iniciar con un nuevo programa de La Tulpa, un espacio de diálogo intergeneracional e intercultural. Este día vamos a conversar con dos jóvenes de diferentes comunidades del Cantón Otavalo. Uno es del cantón, de dos cantones. Uno es del Cantón Santana de Cotacachi, el otro es del Cantón Otavalo, de la comunidad de la parroquia de San Rafael de la Laguna y de la parroquia de Imantag en Cotacachi, con Ana Lucía Talla de Cotacachi y Malki Anrango de Otavalo. Ellos son vigilantes comunitarios y vamos a conocer qué es la vigilancia comunitaria. ¿Cómo se enrolaron en esto de la vigilancia comunitaria que ustedes ya van a aprender? Nos van a explicar. Jovencitos, nada más les vamos a tener en unos breves segundos aquí en La Tulpa. Pero mientras tanto, sabemos, por ejemplo, que el Malki y la Anita tienen ya sus grupos, les están mirando. Comenten ustedes, opinen, denle ese like y sobre todo les voy a decir algo. Suscríbanse ahorita que tienen chance antes que entre la Anita y el Malki acá a La Tulpa para conversar sobre la vigilancia comunitaria, de suscribirse al canal de YouTube. A ver, escuche bien, canal de YouTube, Yactapi, Noticias, Otavalo, porque este viernes 7 de mayo, por el Día de la Madre, el segundo domingo de mayo, siempre se celebra al ser más sublime, nosotras las madres, el Día de la Madre, pero nosotros le adelantamos para el 7 de mayo, este viernes, se van a sortear fabulosos premios. Y uno de los requisitos para ser parte del sorteo inmediatamente es que usted se suscriba, sí, que usted se suscriba al canal de YouTube Yactapi Noticias Otavalo y active esa campanita. Uno de los requisitos, facilitos los requisitos. Así que con esto damos ya el paso en breves segundos a Anita Lucía Talla y a Malki Anrango. En segundos nada más, ya volvemos con ellos. Ya están aquí están Malki Anrango de la parroquia de San Rafael. ¿De qué comunidad, Malki? De la comunidad de Huaycopungo. La comunidad de Huaycopungo, esa comunidad que es guerrera, la comunidad de Huaycopungo y un proceso que lleva de liderazgo extraordinario. Anita Lucía Talla, ¿de qué comunidad es, Anita? De la comunidad de Ambi. Ambi grande en Imantag, la parroquia de Imantag, la comunidad de Ambi, la Anita. Anita, ¿cuántos años tiene? 26. Jovencitos, les decía, 26 años. Malki, ¿cuántos años? 22. 22 años, nos gana. Bueno, no me pregunten a mí cuántos años tengo, porque ya, ustedes ya saben cuántos tenemos. Con ellos, jovencitos, decíamos, se están enrolando en diferentes etapas de la dirigencia comunitaria. Y una de ellas, en este aspecto de la salud, en esta pandemia por el COVID-19, ha habido un proceso interesante en las comunidades y el integrarse de la juventud como Anita y Malki en la vigilancia comunitaria. Primero, para que conocer ustedes y nosotros también ampliar un poquito más sobre los vigilantes comunitarios que ya hemos tratado aquí unos 2 programas anteriores, pero a ver, para que nos recuerde la Anita, ¿qué son los vigilantes comunitarios, Anita? Somos un grupo de voluntarios que estamos realizando vigilancia dentro de las comunidades rurales. En las comunidades rurales, voluntarios, ojo, son voluntarios. Malki, este voluntariado, ¿cómo así ustedes? Y esta vigilancia, ¿qué encierra? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, principalmente los vigilantes comunitarios, nos encargamos de, primero que nada, recolectar información, ¿no? Eso una de las funciones. La otra es comunicar, es decir, que a través de esa vigilancia en las respectivas comunidades hacemos un llamado a la coordinación con el subcentro de salud de la parroquia, en este caso, en mi caso San Rafael,
y con ello comunicamos cualquier incidencia que exista en principalmente en las comunidades, ¿no? Como puede ser ya mujeres embarazadas, niños menores de 2 años, inclusive a personas con casos sospechosos de COVID-19. Esta recolección de datos es solamente en el caso de salud por la pandemia, como anunciábamos, Malki, Anita. Bueno, principalmente esto surgió a medida de eso, ¿no? Debido a distintas necesidades que existen en la comunidad. Si bien es cierto, es muy diferente la ciudad con la comunidad. En las comunidades existe personas mayores, ¿no? De tercera edad, o personas que no sepan mucho de tecnología, en el cual no están enterados, y por el cual a eso se dirige este proyecto de vigilantes comunitarios. Entonces nosotros acudimos a dichas personas que no pueden acceder a distintos recursos, y con ello coordinamos con el subcentro de salud para reportar cualquier caso, ¿no? que exista, o alguna incidencia, que no solo puede ser COVID, también puede ser a mujeres embarazadas que no se hayan ido al subcentro para hacerse el tratamiento o algo por el estilo de este sentido. Anita, el Malki dice, es muy diferente la vida en el sector rural, en el campo, con la ciudad, pero también es diferente dentro de los territorios, ¿no? Limantag es muy diferente a San Rafael, y como vigilantes comunitarios, ustedes son parte de cada territorio, de cada comunidad, porque así debe ser, ¿no, Anita? Conocer primero el territorio para poder entender a las personas y poder trabajar, en este caso, en la salud. Precisamente, Jimena, por eso es que esto de los vigilantes comunitarios se basa en capacitar a gente voluntaria que tenga ese interés en preocuparse por la gente de su misma zona, de su misma parroquia, de su misma comunidad. Bien dijo Malki que somos personas que estamos recopilando información de aquellos grupos con índice de menores de 2 años, que son personas vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, posibles casos desnutrición. Ajá, también. O sea, vamos valorando y vamos conociendo. Eso es lo que nos gusta a nosotros como jóvenes, porque vamos conociendo y digo, chuta, ni los que son, ya que los que dicen que son adultos, no conocen cómo están, en qué situación están nuestros comuneros. Y nosotros como jóvenes poniendo ahí iniciativa, poniéndole ese ñeque para ver en qué podemos ayudar, no únicamente en el tema de salud. Hay muchos casos que existen que tienen, digamos, un ejemplo, son personas de escasos recursos y no cuentan con servicios básicos. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? Como comunidad, ¿cómo podemos ayudar a esta familia? Para que tenga los recursos, ¿no? Y la Anita, al inicio nomás la Anita era, qué nervios, hasta decía, ya no me acuerdo de dónde vengo, y que la Anita es nuestra compañera justo de lucha, de ñeque, como decía, nos acordábamos de octubre del 2019, esos ñeques que le ponemos, pero ese ñeque va dirigido en comunidad, a un aporte comunitario, y no reciben remuneración, ¿no? Y Malki, en San Rafael, ustedes, ¿qué aspectos han recopilado más en esos datos? ¿Qué incidencias, qué enfermedades o qué diagnóstico tienen ustedes? ¿Qué hace falta en San Rafael? O sea, la problemática. La problemática, tomando en cuenta que San Rafael de la Laguna es considerado una de las parroquias que más índice, por ejemplo, de la desnutrición de menores de 5 años, de niños, es alta, ¿no? Estaba en semáforo rojo en años anteriores. Bueno, como bien lo decía, esa también es una de las funcionalidades del vigilante. Y si bien es cierto, ha existido casos, ¿no? Varios casos. Y no solo de lo que se menciona desnutrición, también de casos sospechosos de COVID, en el cual, bueno, incluyendo que es un equipo, no soy solo yo, es un equipo en lo que respecta a vigilantes comunitarios en distintas comunidades de San Rafael, en las cuales cada vigilante se encuentra, ¿no? Con distintos casos, como puede ser, precisamente se había escuchado también de una mujer embarazada que no estaba haciendo el tratamiento respectivo con el subcentro de salud, entonces eso se comunicó inmediatamente con él. Ese es el trabajo que hacen ustedes, que vaya, por ejemplo, al control, que le ausculte el médico, la enfermera, qué sé yo, la obstetra, pero que la vida no corra riesgo ni de ella ni del niño. Ajá, exactamente, se salvaguardar la vida de las personas principalmente. Y bueno, otro caso también que, bueno, en este caso sí me incluye a mí,
fue que encontramos a una persona no vidente, en este caso adultos abandonados, en el cual sí necesitaban este tipo de ayuda. Y no existe solo ese caso en el que me tocó a mí, sino también a otro equipo en el cual existe varios adultos mayores que se están abandonados, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los vigilantes comunitarios acuden. Inclusive también se sabe que existe ya un presupuesto para los para los adultos mayores que ya tengan casos sospechosos de COVID, en el cual se puede enviar un kit alimenticio a los mismos, solo en el caso de que sea abandonado, ¿no? Qué bueno, que no tenga nadie quien le ampare. Y Malky, este trabajo que ustedes hacen, que mujeres embarazadas, niños con sospechas de desnutrición, adultos mayores abandonados, sin cuidados, ¿sí tienen esa respuesta de las instituciones del Estado? Por ejemplo, el Ministerio de Salud dice, necesitamos que la mujer en el subcentro está embarazada, posiblemente no ha sido detectada o controlada desde hace unos 5 meses. ¿Inmediatamente ellos les apoyan a ustedes o no hay esa relación? Ahí yo puedo intervenir también, perdón, Claro, Malik. claro. No, Aquí sí. estamos conversando. Las tortillas se asan ahí, se doran. Ya, claro, como bien dice Malik, somos los voceros, ¿no es cierto?, para lo que es el centro de salud. Si hay casos así extremos en los que la madre no está haciéndose chequeo, ¿por qué? Por la desconfianza que tienen con los centros de salud, por la atención que les dan, dicen, no, es que no me gusta, no me atienden bien. Por lo que ellas dicen, o por lo que porque la mayoría lo que nos ha dicho es que uno, están como que no quieren atenderles. Otros, en cambio, dicen que la atención no les agrada. El mismo idioma también incide. Influye bastante. Incide también el idioma porque dicen, o sea, uno le está hablando, al menos con los adultos mayores, que les está atendiendo, pero no les está entendiendo y que la doctora ahí en su castellano y él en su quichua. Los TAPs sí hacen bastante, bueno, en Imantag sí, nuestros TAPs dominan el quichua y el castellano, entonces les ayudan, pero ellos, más allá de ser solo técnicos, no pueden recetarle, pues no tienen el conocimiento del médico, entonces sí se ve eso. Sí está medio complicado, ¿no? Y la realidad, Anita, ahí en Imantag, en la parroquia de Imantag de Cotacachi, ¿qué problemas han detectado? Problemas en salud, por ejemplo, como decía el Malky, que se visibilizó a un adulto mayor que estaba abandonado, a mujer embarazada, que en el caso del equipo de él, que le trasladaron, no sé, al subcentro de salud para que le ayuden, pero no, usted está recién capacitándose, ¿no es cierto? Sí, ahorita me acuerdo, para la Anita con razón que la decía, ¿y cómo? Claro, y eso me olvidaba y me decía la producción de La Tulpa, me decía, Anita Taya recién está capacitando, el que ya está prácticamente practicando lo que es la vigilancia comunitaria es el Malky en San Rafael, y por eso es que les invitamos, ¿no? Ahora con la experiencia, siendo menor, tiene 22 años, a la Anita igual nos estamos capacitando todos acá con 26 años, pero tienen ese ñeque, le oían a la Anita, nosotros también les capacitamos a las personas que tienen ñeque, voluntad, quiere decir, que tengan energía, que dé ganas de trabajar y ayudar. Entonces, yo le decía, o de pronto ustedes en la capacitación, la persona que les debe estar capacitando, no sé qué organización, a ustedes les capacitan, ¿qué les dicen ellos? ¿Cuáles son los problemas que más tienen que ustedes atacarle para que puedan la salud estar garantizada en Imantag? ¿Cómo se inició el proceso? En Imantag, ¿no? Nosotros somos una comunidad prácticamente que está recién iniciando el proceso, ¿no? Las demás comunidades que forman parte de Imantag ya han estado dentro del proceso durante meses atrás. Nosotros como AMBI Grande llevamos desde febrero o marzo, si no me equivoco, iniciando el proceso. Que fue... ¿Desde este año? Sí, desde este año. Reciencito. Sí. Recién nacidos. Eso. Recalcar también que mi persona cumple el rol dentro de la comunidad
como síndico, soy parte del cabildo. Ah, ya. Entonces me involucré dentro del tema de la Comisión de Salud. Entonces se organiza de esa manera, con la mesa intersectorial que cuenta la parroquia de Imantá, que es el GAT parroquial, e instituciones de salud y afines que quieran apoyar el progreso dentro de la parroquia. Y aquí se unió lo que es UNICEF y CESP, la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, ¿cierto, Malik? Se unen estas instituciones y ¿para qué? Para crear estos vigilantes comunitarios dentro de las comunidades. Inician con reunir a los cabildos primerito, nosotros, como cabildos, ¿no es cierto? ¿Qué ven? ¿Qué les parece? Nosotros queremos crear esto para que darles un nombre, un realce, porque en sí la gente mismo, o sea, sí nos vemos, no necesariamente necesitamos el apelativo de vigilantes comunitarios, ya hacemos voluntariado, ya sabemos que hay algo en la comunidad que necesitan alguien necesita algo y ya inmediatamente decimos, a ver, cabildo, ¿cómo organizamos, cómo hacemos, cómo ayudamos? Qué importante, Anita, cuando usted dice entraron estas organizaciones, porque a veces no entienden, y Malki, no entienden las organizaciones y el Estado ecuatoriano, siendo un Estado plurinacional e intercultural que establece la Constitución de los derechos, con plenos derechos de pueblos y nacionalidades, pero a veces dice, son repúblicas independientes, pero con propias vivencias, propias normativas, propias sabidurías ancestrales. Y cuando usted dice, primero nos reunieron al cabildo e informaron qué vamos a hacer, no es que piden permiso, pero sí tienen el derecho a estar informados de lo que van a hacer. Malkin, ¿usted hicieron lo mismo en la comunidad de ustedes, en la parroquia de ustedes? Bueno, lo primero que se realizó fue llamar a las personas, ¿no?, de las distintas comunidades. Era un requisito del vigilante ser de la comunidad a la cual se va a encargar, ¿no? Entonces lo que se realizó fue llamar a voluntarios y de la misma manera a los cabildos para que den a conocer que nosotros vamos a estar vigilando a la comunidad en dichos procesos, como bien lo decía anteriormente, ¿no? Entonces, hubo varias reuniones con los cabildos. La última que tuvimos fue ya para enmarcar los vigilantes con los cabildos y que nos den paso para recolectar, hacer los procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hubo coordinación con los cabildos, con los distintos cabildos de distintas comunidades. Y ahí no hay problema, ¿no es cierto? Ajá, sin embargo, también hubo, bueno, no estoy seguro, pero fue en la mayor parte de comunidades que hubo una asamblea general. Entonces, ahí se dio a conocer que estas personas que son de la misma comunidad van a vigilar, son vigilantes comunitarios que van a hacer estos procesos. Pero Anita, el momento que ya se enteran, el cabildo, ya hacen la asamblea, también algo decía, sí, también en Cotacachi, en su comunidad, pero los vigilantes no es solamente, o sea, vigilo que le atiendan bien, vigilo que a ver cómo está, o sea, solamente vigilo de afuerita nomás. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo llegan a las familias? O sea, ¿qué deben hacer ustedes? ¿Qué tienen ustedes para poder decir, esta persona necesita ayuda? Bien. Ya, voy a empezar desde el principio. Malik sí me estaba colitando con eso. Me estoy olvidando algunas cosas como se empezó el proceso, pero eso es lo que decía. Aquí está el Malik. Sí, el Malik me está ayudando bastante. Se realiza la asamblea, nos presentan, estos son los voluntarios, este es el trabajo que van a realizar, por favor, recíbanles. Tal fecha vamos a ir a hacer el levantamiento de información que necesitamos. Entonces, fresco, vamos a entrar. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué información vamos a recopilar? Primero, ¿qué datos generales? Nombre, celular indispensable, número de teléfono, la cédula, cuántos son miembros de familia. ¿Y ustedes apuntan en alguna ficha? Sí, llevamos una ficha, ¿ya? Bueno, eso es de UNICEF, dentro de UNICEF, ¿no es cierto? Solo que UNICEF y CESP nos dieron el formato que llenemos como vigilantes comunitarios, pero asimismo vemos que hacía falta más información. Solo nos pedían que busquemos menores de 2 años, mujeres embarazadas y posibles casos de COVID, si no me equivoco. Pero nosotros queríamos indagar más. ¿Qué población tenemos de adultos mayores? ¿Qué población tenemos de personas? Real, ¿no? Exacto. Real. O sea, por eso vamos a ir de casa en casa, pero averigüémosle bien.
¿Qué problemática tiene? Si es adulto mayor, ¿tiene algún tipo de enfermedad? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Está recibiendo el bono? No, sí, le están viniendo a ayudar tal vez, yo qué sé, del MIES, en algún tipo de ayuda, no. Hay muchos casos que dicen, no, no tengo ni siquiera el carnet de discapacidad, pero ¿cómo? Estando en unas condiciones que necesitan. Exacto. Ayuda. Y entonces nosotros vamos valorando eso. Dijimos, más lo que tienes, más las fichas que nos dieron de CES, vamos, agreguémosle nosotros también nuestro formato. Y ahí vamos recolectando firmas, recolectando información de ese tipo. O sea, éramos cargados nuestra carpetota, pero vamos. En la mochila. Sí. En lluvia, en sol. Exacto, o sea, decíamos, entonces voluntariado, vamos, hagámosle. Y riendo con nuestra parejita que vamos a hacer esto. Y ya una vez conseguida la información, ahora sí, a tamizar. Vamos a ver qué tenemos. A tamizar. Y para que nos expliquen qué es el tamizaje, porque el Malki ya sabe, le vamos a pedir al Malki después de este corte. En minutos nada más, no se olvide de comentar, pregúnteles a los vigilantes comunitarios lo que usted desee, que en vivo y en directo les estarán respondiendo. Y si usted quiere ayudar, también supongo que lo podrán hacer, pero ellos les dirán que sí o que no y cuál es el trabajo que están realizando en sus respectivos territorios. Así que ya volvemos en unos segunditos. Así que La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Mamá logra hacerlo todo. Es chef, trabaja, nos ayuda con las tareas y es consejera de papá. Debe haber una explicación. Hay que averiguarlo. Se acabaron las compras y ya es hora del almuerzo. Este es un trabajo para Super María. ¡A luchar por el ahorro! En Santa María celebramos a las Supermamás. Participa automáticamente por compras superiores a $10 en productos seleccionados. Serán 100 ganadoras de $300 en órdenes de compras. Santa María. ¡A comer! Gracias por continuar en APAC TV, si vieran ustedes aquí en La Tulpa. Y justamente eso es el significado de La Tulpa, ¿no? Cuando se reúnen las familias y empiezan a discutir, empiezan a sacar insumos, opiniones, comentarios, que no, que sí, que esto, que lo otro. Aquí se armó una conversación muy amena entre el Malki y la Anita, de diferentes cantones, pero con las mismas realidades, con diferentes formas de vida también, pero las mismas realidades. Así que ya vamos a preguntarles qué es lo que
que estaban aquí conversando. Mientras tanto, usted pregúnteles también, pregúnteles lo que necesiten ustedes conocer acerca de un vigilante de comunitario. De pronto si puede ir a su casa que vive lejos, en el páramo, entre comillas, y que no va el Ministerio de Salud Pública. Ellos podrán ir, los vigilantes comunitarios. Mientras tanto, mamá, el amor que sentimos por ti es súper grande, nos dicen, y por eso en Supermercado Santa María celebramos a todas las super mamás del Ecuador, premiando a 100 ganadoras con órdenes de compra de $300 cada uno, por compras superiores a $10 en productos seleccionados, y ya, facilito, estás participando. Dirección en Otavalo, calle Abdón Calderón y Atahualpa, atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Sábados y domingos no se abre, están cerrados. En Supermercado Santa María celebramos a las super mamás. Así que continuamos. El doctor José Terán, médico pediatra, él atiende de 5 de la tarde en su consultorio ubicado en la calle Cristóbal Colón en Guayaquil, en Otavalo. Previa cita al número 099, que se quitó ya de la pantalla, pero ustedes se alcanzaron a apuntar, ¿verdad? Pero ahí está el toque, dice ahorita, 099-6522-419. A ese número usted tiene que llamar y le atiende con gusto el doctor José Terán, médico pediatra, a partir de las 5 de la tarde en Otavalo, y sábados y domingos también. Si usted le llama por teléfono, él le atiende y le agenda una cita. Y los patrocinadores de Yacta Sorteos, organizado por APAC TV y APAC Productora, vean esos ricos menús, 2 menús especiales para mamá. Es el primer premio. El segundo premio es una canasta de productos Jumbos. Y el tercer premio, una cartera de cuero legítimo para mamá. Los 2 menús es gracias al propietario Santiago Pastrana de Solid Rock Restaurante en Cotacachi, en la tierra de la Anita Talla. Y Jumbos Chocolates Artesanal de la propietaria Claudia Ponce. Muchas gracias a Claudia. Una canasta de estos deliciosos chocolates artesanales. Y también la cartera cuero legítimo, nos decía don Ulpiano García, gracias a Cachipugro Danzas, por usted, para festejarle por el Día de la Madre a su mamá, a su mamita. Así que solamente suscríbase en el canal de YouTube. El Malqui, a lo que estábamos en este receso, ya rápido al canal de YouTube, dijo, a ver, ¿cómo ingreso? Ingresa a YouTube, Yactapi Noticias Otavalo, y ahí ya está suscrito el Malqui, para que le lleve a la mamá. La Anita también ya está suscrita, ¿no? Desde hace tiempo la Anita, en Yactapi Noticias Otavalo. Así que continuemos, el tamizaje, nos quedábamos en el tamizaje, ¿no? Y la Anita le decía, claro, si nosotros hicimos el tamizaje en Cotacachi, nos pedían ciertos puntos que manifestó la Anita, pero dijimos, ¿por qué no? Tenemos que tener más información de nuestro territorio, de nuestra comunidad, para ser reales. Y el Malqui le decía, nosotros no, pero sí lo hicimos. Así que Malqui, esos datos también los tienen ustedes de cómo viven las personas en San Rafael, en la comunidad en donde usted, su equipo está trabajando, qué es lo que necesitan, cuáles son las prioridades que deben ser atendidas por las instituciones públicas, no por los vigilantes comunitarios, ¿no? O sea, aparte de la salud, ¿verdad? Claro, puede ser, aparte de la salud o dentro de la salud mismo. Bueno, lo que sí va dentro de la salud es primero que nada el índice, como bien lo decía, de la desnutrición, ¿no? Y también de los adultos mayores que están abandonados. Esa sería una problemática que abarca, que se lucha en San Rafael. Otro que me gustaría mencionar es que es una problemática muy general y que no es solo en San Rafael, la verdad, en todas las parroquias y en todas las comunidades de Imbabura, según me he dado cuenta. Es la parte de la drogadicción. Este sería un problema muy radical que deberíamos erradicar, ¿no? Desde cero. Entonces, y en cuanto a eso, si bien es cierto, en la Junta Parroquial se está planteando, ¿no?, varios proyectos para erradicar ese problema. Si bien es cierto, es una lucha ardua para evitar todo eso, sin embargo estamos ahí para... Con el ñeque que decía la Anita, ¿no? Y la buena voluntad, ¿no? Ajá, exactamente. Y como decían, voluntarios. O sea, el Ministerio de Salud Pública
los jóvenes que están aquí y más los equipos. A propósito, ya lo vamos a consultar a la Anita y al Malkin, ¿no? O sea, ¿quiénes forman? ¿Cuántas personas forman los equipos? ¿Cuántos vigilantes comunitarios hay? Y el Ministerio de Salud Pública al Estado ecuatoriano le están haciendo el trabajo gratuitamente. O sea, sacando datos que ustedes no saben, y a veces cuando dan el bono de desarrollo humano, cualquier tipo de ayuda económica, llega a personas que no lo necesitan de verdad. Así que, Anita, ¿cuántas personas forman los equipos de los vigilantes comunitarios? Por ejemplo, ¿usted tiene un equipo o solamente es usted? No, yo sí estoy muy agradecida con mi equipo de trabajo. Ay, Diosito, si no fuera por ellos, ¿dónde estuviéramos? ¿Qué es lo que hacen ahí en el equipo de trabajo? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo actúan? ¿Cómo llegan a las casas a ver los problemas de la comunidad? Nosotros estamos conformados por 11 personas. Sí, son 12 personas. Hicimos 5 equipos. Cada uno se sectorizó. Fue por su sector, cada sectorcito con su vigilante. Bueno, ahora siempre se nos ve que dicen, son jovencitos, quizás no van a entender, no van a poder, pero no es verdad. Sí, mi pareja, pero mi pareja era así, una mujer ya que también había seguido el proceso como cabildo, entonces conocía también a la gente. Y eso era lo que animaba a una, pues decíamos, vamos, lleguemos nomás a esta casa, este es el vecino, esta es su vecina, así, llegarles con eso, vecino, vecina. Veníamos a hacerle, a recopilar una informacioncita, ayúdenos con su cédula y con la cédula de quienes son miembros de esta familia. ¿Qué tiene? Que si hay adulto mayor, si hay una mujer embarazada, si hay un menor de 2 años. Así se les llegó, o sea, la gente nos llevó, nos acogió bien. ¿Para qué? ¿Esa información a dónde se fue? Para nuestra base de datos, todo fue digitalizado. O sea, el censo comunitario que realizamos nosotros, sí fue todo digitalizado para saber el número de familias. Todavía nos falta llegar a algunas familias que no se les encontró en casa o a su vez no estaban o no están cambiando de lugar. Aparte de conseguir los datos, Malkin, aparte de visitar a las personas que necesitan ayuda en cuanto de salud y en otras áreas, ¿qué les explicaron? ¿Cómo les capacitaron a ustedes para poder asistir a las personas? Ustedes, por ejemplo, trabajan de 8 a 4 de la tarde, tienen las 8 horas como voluntarios, o trabajan también en la noche. ¿Cómo es el trabajo de ustedes? Bueno, el trabajo en nuestro caso, como bien la dice la palabra voluntario, es de acuerdo a nuestra disponibilidad. Por ejemplo, en mi caso personal, yo lo que hacía era los miércoles tomaba como fecha, tal día debo ir a realizar esto a dichas casas. Cubría una cierta cantidad de casas y luego ya regresaba, y por lo menos regresaba en el almuerzo. Y sí, ¿A qué hora salía y de la depende del casa? clima, porque a veces había días lluviosos. Entonces ahí esperaba que escampe y luego otra vez iba. Entonces en ese aspecto era de acuerdo a nuestra disponibilidad en cuestión de horario. Y el otro detalle, ¿cuál me había mencionado? Y antes de entrar al otro detalle, ¿cuántas personas ustedes están a cargo? ¿Cuántas casas, cuántas familias? Bueno, inicialmente se mencionó, bueno, el técnico Humberto Castañeda había mencionado que debería ser un voluntario que cubra 60 familias del sector que le pertenece. Sin embargo, es claro que no existe mucho apoyo por diferentes personas, ¿no? En mi parroquia, en lo que abarca todas las comunidades, sí vinieron, ¿no? varias personas que de las distintas comunidades, podría decir cerca de 30 más o menos, o 20, entre 20 y 30, no les conté. Entonces, y cada uno era de diferente comunidad. Entonces ahí fue un poco difícil porque a otras personas les tocaba más familias debido a la falta de personas. En cambio, otros, era justo equilibrado. Por ejemplo, en mi comunidad hubo más voluntarios en mi comunidad que en otras comunidades. Entonces, en ese sentido fue fácil sectorizar. Por ejemplo, por mi sector nos dividimos, entonces en ese caso fue fácil. Sin embargo, hubo otras familias que faltaban cubrirlas, ¿no? Entonces, justamente vinieron también voluntarios adicionales
en el cual se les asignó a dichas familias para poder cubrir la mayor parte de, bueno, en sí casi toda la población de San Rafael. Ya está cubierto. La otra era las capacitaciones de ustedes. ¿Qué aprendieron en las capacitaciones? ¿Qué les explicaron? Básicamente casi todo lo que tiene que ver con salud. Primeramente se dio inicio con lo básico, que sería la parte de la salubridad en cuestión de lavado de las manos, la parte del gel, cómo lavarse las manos. Se inició desde ahí. Luego se partió a distintos temas, como puede ser el proceso de una mujer embarazada, cuándo puede existir incidencia o algún problema en el cual tendríamos que comunicar con el subcentro. Otro detalle fue también de la desnutrición, también se habló en las capacitaciones. También, de lo que se está mencionando de las vacunas. Quiere añadir, mientras está conversando el Marqui, usted conversa nomás así como estábamos ya en el corte, ahí, sí, vamos nomás conversando, sí. Se mencionó también las vacunas. Se explicó a cada vigilante, yo también estuve ahí, de cómo funcionan las vacunas que se están mencionando, ¿no?, en las noticias, de esto, en cómo afecta, y también que nosotros también tendríamos la capacidad de ir informando de esto de las vacunas y informar que adultos mayores pueden asistir al subcentro, ¿no?, para vacunarse. Eso fue entre varios detalles, varias temáticas que se tomó en cada capacitación. O sea, ¿están preparadas, Anita, para usted que está en este proceso de capacitación, aunque ya ha hecho su monitoreo, ha sacado la base de datos con su equipo, pero están preparados, por ejemplo, si en una familia si encuentran en una familia, le llaman al vigilante comunitario porque es más cercano, ¿no?, como que tienen más afinidad, como para decir, es que la Anita es de mi comunidad y es mi amiga la Anita, le he visto aquí en mi comunidad, antes que llamarle al médico, supongo, antes que llamarle a otra persona que no fuera de territorio. Pero usted llega a donde ella, o ¿cuál es la conexión? Si le llaman de un lugar alejado, ¿usted va a la casa de la señora y dice, sabe que mi madre está embarazada, parece que va a dar a luz? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que hacen? No, ya nos pasó. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que hacen? No, ya nos pasó. A ver, cuéntenos, Anita. De eso de una mujer embarazada, nos dice, Anita está, Martita está para dar a luz. Es una mujer con discapacidad, no puede hablar. Madre mía, en ese rato. Aquí estamos los vigilantes comunitarios. A ver, llamar a la casa. Fue justo a las 10. Teníamos una reunión. Y ya, pues entonces, llamemos a la cómo está la señora. Dice, no, que ya son los dolores intensos y que le están dando alguna agüita para que. Digo, no, ahorita. Llamemos al TAP, que baje rapidísimo para que él ya sabe, ya tiene su conocimiento más en el tema de salud, entonces él va a checarle si es o no es, o es solamente, no sé, es darle el aviso. Nos dijo a nosotros, por la confianza que nos tienen, vamos, nos acercamos, si es que están cerca, claro. Si están, digamos, de aquí a de distancia, se nos vaya a morir el paciente. ¿No es cierto? Sí pasa, digo, hasta llegar. ¿Hasta llegar cuándo? ¿Cuándo? Pues, ¿qué vamos a hacer? Nos llamamos directo es al técnico de atención. Sí, llamamos a él y ellos como cuentan con un transporte, entonces bajan rapidísimo. ¿Tienen transporte? Sí, ahí hay una moto en Imantaje, no sé, en San Rafael. En San Rafael. ¿Hay moto, carro? No estoy tan seguro. Bueno, pero deben de... Y la moto, por ejemplo, va el TAF y le hace la revisión correspondiente y dice, no, sí, ya es emergencia, ambulancia o vamos, hospital. Sí. Y es más rápida la atención. Claro, se mueve rapidísimo porque, póngase en ese rato, es adulta mayor, es una mujer embarazada por dar a luz, tiene discapacidad y la mamá es adulta mayor que no conoce mucho de la tecnología. Pero ¿y eso qué es lo que, cómo le sirvió a la Anita? Como nos contaba al inicio, ¿no? La base de datos. No solamente dijeron las organizaciones que apoyaron el CEPS y UNICEF, le dijeron datos de niños menores de 2 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, algo así, mujeres embarazadas nada más, y allá en Cotacachi dijeron no, ¿y dónde están las personas con discapacidad? Y miren lo que pasó.
la Anita y su equipo y el equipo de los vigilantes comunitarios dijeron mujer con discapacidad embarazada, porque lo conocían, estuvieron en territorio y inmediatamente hacer esas conexiones. A ver, aclarar también que no estamos faltando también, al hacer el mapeo también hicimos un mapa, ¿no es cierto? No sé si ustedes hicieron o no. Estamos en ese proceso. Ya, nosotros... Del mapa sale el mapeo y... O sea, se supone que primero era de hacer... No, primero hacíamos el mapeo, revisábamos quiénes viven. Es que como somos voluntarios también no conocemos, pues, ¿dónde viven? Hay que ubicarles en un mapa dónde están. ¿De qué me sirve saber quién es, pero no sé ni dónde vive, en qué calle es? Me agarras la moto para ir por dónde me voy, ¿no? Exacto, entonces ya, el mapita ahí, vamos. Por suerte en Imantá contamos con, dentro del Cabildo, el compañero arquitecto Roberto Túquerres. Él nos ayudó, entonces dice, vamos a hacer algo bien bonito y bien hecho para presentar, porque aquí en Imantá no hay, ni en el resto de comunidades. Entonces, él como maneja su programita, entonces aplíquele para acá y acá y así. O sea, tienen ubicados en dónde viven, en qué sector, así con... Ajá. Bien ubicados, norte, sur, este, oeste, ahí le tienen. ¿Y ustedes tienen moto, tienen carro, camioneta doble cabina? ¿Cómo se trasladan ustedes? ¿Cómo atienden ustedes esas llamadas como vigilantes comunitarios en salud? Porque luego vamos a diferenciar entre la vigilancia en seguridad y comunitarios, porque hay una confusión, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes en San Rafael? Bueno, en nuestro caso... como decía, el requisito era ser de la comuna, ¿no? Entonces, por nuestra parte, vigilantes nos movilizamos a pie, vamos de casa en casa. Y para guiarnos, ¿no? Existe el mapeo, existe un mapeo. Inicialmente nos dieron un mapa en el que nos dividimos: tal manzana va a ser este vigilante, otra manzana va a ser este otro vigilante. Ajá. Y la dificultad aquí fue que el mapa no estaba tan actualizado como está, ¿no? En la actualidad, o sea, en la comuna. Yeah. Entonces, otro rol que teníamos que hacer fue, en nuestro mapita, dibujar las casas adicionales que existían en función del número de casa y el número de manzana. Eso fue uno. Y otro fue que también, y estamos actualmente en estas capacitaciones y las venideras, primero que nada, registrar las casas que nos han registrado, ver en qué casas se han ido de viaje, en qué casas se fueron de viaje, en qué casas están desocupadas, qué casas están en construcción, y otro me olvido uno más. Pero lo importante, Malkin... Y con eso mapear. Y qué bueno que estos mapeos, esta información, por eso les consultaba. Y tenemos, pero antes de entrar a esto, tenemos Marco Yandún Velastegui dice, muy bien diálogo, saludos. Malkin Ayarich, desde UPEC. ¿Qué es la UPEC? Es mi universidad. Universidad. Politécnica Estatal del Carchi. La Politécnica Estatal, bueno, ya le dijo Politécnica Estatal del Carchi. Dice Urpigu Uyagata, es importante estar preparados, ya que cuando llegó la pandemia nadie estábamos preparados, todos nos preguntábamos, ¿qué hacemos? Tomarán en cuenta, por favor, para contestarles, ¿ya? Otro comentario, Rosa Perugachi. Buenas tardes, felicitaciones a los jóvenes voluntarios. Quiero saber, ¿en cuántas comunidades ahí hay este programa? Porque en mi comunidad no he escuchado. Soy de la comunidad Icuicocha, pero no vivo ahí. Soy de la comunidad de Cuicocha, debe ser, pero no vive ahí, pero no ha escuchado. Rima y dice, en el caso de que ustedes se enfermen por ser voluntarios, el CEPS o UNICEF les ayudaría con las vacunas o lo necesario para curarse. Uno más, vamos, con uno más. Ya, usted responde, se tomarán en cuenta, porque Javier Escobar dice, creo que la seguridad comunitaria es una de las maneras donde nosotros debemos organizarnos y participar activamente en un bien común. Saludos desde Quito. Gracias por estarnos viendo, es un fan destacado de APAC TV. Y a lo que iba antes de las preguntas, decía, qué bien seguidores de APAC TV. Y qué bien por ustedes también. Hemos también estado trabajando en algo, haciendo cobertura también de estos procesos, pero que se queden los datos en manos de las comunidades, ese conocimiento, esa información que muchas veces
se llevan grandes escritores, se llevan grandes investigadores y utilizan esos datos para fines de lucro personal. Pero este es un fin comunitario, ¿no? Qué chévere. Así que ahora sí, a contestar las preguntas. Usted dijo, Anita, yo voy y le contesto esa pregunta. A ver, ¿cuál era, Anita? A ver, me repite la pregunta. Por favor, si le podemos irle... Ay, era en caso de que nos enfermamos, ¿no es cierto? Sí, Sebson y solo estarían dando las vacunas, ¿no? No creo que nos enfermemos, estamos en comunidad. Entonces, lo que sí nos proporcionó CESP y UNICEF fue un kit de prevención. Gel, jabón, mascarillas, y folletos para distribuir. ¿Qué más nos dieron, Malik? La parte de las mochilas. Ah, sí, las mochilas. ¿Y en las mochilas estaba eso o qué tenían en las mochilas? O sea, bueno, el kit estaba ahí, no todo eso lo que menciona la compañera, y también encima de ello fue otra mochila para, en este caso, guardar, por ejemplo, la carpeta grande donde estaba toda la información de las fichas. Sí, no, cargando así, ¿verdad? Sí, no. Sí, porque ese era full. Y como nosotros hermanos. Uy, sí estuvimos de más. No, eso sí nos está ayudando. Yo digo que no les consultamos a ellos si es que nos podíamos contagiar y qué nos iban a hacer. No, no es cierto. Pero no sé no se han contagiado, ¿no? No, y como estamos en comunidad también, ahí se va conociendo también las experiencias de los otros comuneros, pues nos dicen, ay, hijita, aquí eso es mentira, que se enferman, que es cuánto. Que así. Pueden sancionar porque ya estamos nosotros. Ay, lo siento. Es que la medicina ancestral, pero digámoslo un ratito así, pero de una. O sea, en las investigaciones que ustedes han hecho, la medicina ancestral es un puntal fundamental para prevención, ¿no?, de esta enfermedad. Sí, precisamente eso. Los mayores al menos dicen, no quiero ni saber de la vacuna. Hija, yo no quiero saber. Yo me voy a cuidar de esta manera. Y así nos cuentan sus tips, pero... Y tomando en cuenta que la vacuna no es obligatorio, ¿no? Pero también creo que sí hay que concienciar. Cada quien tiene su forma de ver, pero en comunidad ustedes se han protegido, tienen el gel, tienen el jabón, utilizan las medidas de mascarillas, de bioseguridad. Y ustedes también explican a la comunidad cómo deben cuidarse o qué es lo que hacen en este caso de pandemia. Es eso, como si bien se dijo en las capacitaciones, todo eso del gel, todo eso, también nosotros al ir en casa también explicamos, ¿no?, cómo es las medidas de bioseguridad, cómo tocaría lavarse las manos, si bien es cierto que toca refregarse, la función del jabón es refregarse, cosa que salga toda la suciedad, ¿no? Si bien es cierto que por lo menos debe ser 1 minuto. Pero, más o menos. Pero en el caso de ustedes, Alanita decía, a veces no nos entienden por el idioma los adultos. Cierto. ¿Usted cómo va y le dice, en quichua por ejemplo, o le dice, refríguese bien, lo que cuando nos vemos en los spots, en los canales de televisión, por favor, con el jabón líquido, las manitos, 1 minuto, jabón líquido, y en las ¿y cuál es el jabón líquido? Pues no, ¿cómo les explican ustedes? Bueno, aquí hay algo curioso, ¿no? Y es que en nuestro caso en los talleres se los hacen quichua, el técnico lo hace en quichua, y entonces ahí todos nos entendemos quichua, y por lo cual como todos sabemos quichua, entonces vamos y explicamos en quichua. Iniciamos con un saludo minga chiwa y manaya, ñucachay, riku, como ayuyak tamanda micapan, y explicamos así. A lo que están ingresando a las casas, ¿no? Mingachiwa, permisito, puedo entrar. Mingachiwa, yalimupacha, y manaya. Pero traduzcanita, ¿qué dice el Malki? Y logran entenderse, logran comunicarse, ¿no? Y para la explicación de las manos, para que se laven las manos, para que se cuiden, que se pongan la mascarilla de pronto. Sí, también. Se explica también eso en quichua, por ejemplo, Yunjirispa maquita mayarina capanchi. Yunjirispa maquita. Ya, o sea, ¿qué me quiere decir? Que se lave bien las manos. Así, refregándose bien las manos. Refrescándose, ya, sacándose la suciedad, ya. Y bueno, así se explica, ¿no? Y también la parte de la mascarilla. Si bien es cierto, como dijo Anita, existe, y yo también sí me he topado, ¿no?, con personas que dicen que esta otra la enfermedad es mentira, y otras en cambio dicen que, o sea, sí saben que existe la enfermedad, pero
ellos se curan con medicina tradicional. En sí, en mi parte, la mayor parte de familias que me topé mencionan que la medicina tradicional, todo se va a curar aquí con la medicina tradicional. Pero eso ustedes les dicen que, o sea, tienen que articular, por ejemplo, con los TABs, ¿no? Con los técnicos de atención en salud, con el Ministerio de Salud Pública, que eso puede conjugarse en esa medicina intercultural, ¿no? Tanto la medicina occidental como la medicina tradicional. Pero el idioma, Anita, el idioma es importantísimo. Sí, es una manera de llegar, de hacer esa empatía con nuestro comunero. Y en cuanto, por ejemplo, a la comunicación, se ha visto que los esposos, por ejemplo, ustedes cuando llegan, les dicen, sí entendemos lo que nos dicen, o ustedes explíquennos, o ellos ya están preparados, ya saben lo que tienen que hacer en las comunidades. Ustedes nuevamente tienen que reforzar. Como decía aquí el Malqui que llega a Minga Chihuay, que le abra permisito, me entro a la casa, es, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Algo así, yo no entiendo. Algo así. Y allá en Cotacachi también es lo mismo, ¿no? O cuáles, ustedes llegan y sin pedir permiso, sin decir voy a ir. No, por eso es que en la asamblea que se trató se socializó, vamos a entrar, daránles llegar. A ver, bien. Eso de que teníamos que estarles explicando toda la cosita así bonito como explica Malik, no nos explicaron a nosotros, pero con todo sí aplicábamos eso también. Decíamos, ¿cómo se está cuidando usted? ¿No ha escuchado tal vez algún caso? Por si acaso, no ha escuchado, porque muchas veces es el recelo, dice, si estoy con el vecino, ahí me van a aislar, no queremos, pero así al vecino, por si acaso, usted vea por allácito, llegar con de manera buena, ¿cómo está? Continua. Ajá, hay que tenerle bastante tino, porque si no la gente se vuelve, se resiente y dice, no. ¿Y cuando ha habido algún caso con COVID, ustedes qué han hecho? Algo también hacían otra pregunta, ¿no? Que, o sea, les felicitaban a ustedes por estar en este voluntariado, y algo decían, ¿qué es que en la comunidad de Cuicocha no hay? Siendo de Cotacachi, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron ustedes para ser parte de este proceso? Ya dijo la Anita que les convocaron una asamblea general, CEPS y UNICEF, la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y UNICEF, ¿no? Pero ¿qué hicieron ustedes? ¿En qué lugares nomás hay, por ejemplo, en Cotacachi? Luego vamos acá con Otavalo. Lo que nuestra técnica, la ingeniera Nelly Rosales, nos había mencionado es que este proyecto estaba para Imantaj, para la parroquia. En el cantón Cotacachi. Sí. ¿Y por qué, Anita? No le he preguntado por qué, para ser sincera. Porque igualmente así en Otavalo e Ibarra están así contaditos por parroquiecitas. Me parece que es porque, y no me parece, es así cuando conversábamos con una de las representantes del CEPS y UNICEF, que es de la compañera Farinango, Matilde Farinango. Ella decía porque estos cantones están en el cantón Ibarra, Angochagua, cantón Cotacachi, Imantag, cantón Otavalo, Miguel Egas Cabezas, González Suárez y San Rafael. Y en el cantón Cayambe también está el Cangagua, ¿no? Era porque seguro que son territorios, son circunscripciones, sectores donde hay más desnutrición infantil, donde hay más riesgos de que mujeres embarazadas puedan perder su vida y donde necesitan el apoyo y para bajar también esos niveles de desnutrición. Y acá en San Rafael era uno de las parroquias que estaba en primer lugar a nivel de la provincia unos 5 años atrás, creo. Y hace 3 años ya se bajó a un semáforo amarillo y están en ese trabajo. Y ellos, los vigilantes comunitarios, son los responsables también en este caso, de bajar esos índices de mortalidad y tanta cosa. Así que cuando ustedes tienen algún llamado con COVID, ¿qué hacen ustedes? La Anita decía, nos dicen, vea vecinito, acá parece que ahí la Anita se va. Con miedo, Anita. A ver, no con miedo, sino que esperar de que esta persona pueda tener la confianza de contarnos cómo está su situación, si realmente está o no. Y aconsejarle, decirle no se olvide la vaporización
la higiene siempre, la mascarilla y aislarse. Ahorita ustedes aislarse hasta ver cómo va avanzando y siempre avísennos una llamadita, un mensajecito, cómo está el día. Para así también. ¿Les recomiendan y de ahí les refieren al Ministerio de Salud o cómo es ese o sea, yo hablaba de un caso que ya se vio positivo, por eso. Así reconocer que hubo dentro de nuestro recorrido no encontramos sospechosos, sino que de mi ruta encontré un confirmado. Ya. Por eso es que digo ya, entonces señora, si el doctor ya le dijo aíslese, entonces aíslese. ¿Y ustedes también controlan de que estén asumiendo esas recomendaciones del médico? Claro, un mensajecito, cómo está, cómo vamos, porque bien sabemos que llegar, o sea, es como somos recientes, o sea, ¿qué estoy hablando? De hace una semana que hicimos esto, entonces nuestras carpetas se las entregamos a nuestra coordinadora, a nuestra técnica, para que ella se encargue en ver, a ver, cuántos tenemos de niños menores de 2 años, mujeres embarazadas, casos confirmados con COVID y posibles casos. Ellos ya tamizan eso, por eso es que nos pedían esas carpetas. Y Malkin, ahí en San Rafael, es lo mismo si usted se ha topado o ha visibilizado personas con COVID, confirmados o sospechosos. Bueno, yo en lo personal no me he topado con casos, sin embargo, fue recién, ayer salí, no, fue mi salida de vigilante comunitario, y la anterior, en esa sí me topé un posible sospechoso de COVID, era un adulto mayor, y bueno, lo que yo hice inmediatamente fue, bueno, justo en ese rato él fue avisar a su centro de salud, y justo ellos también el técnico encargado de la parte de mi comunidad, Huaycopungo, se comunicó conmigo y yo le informé que es en esta casa, en esta manzana, y fue ahí que tocaba dar el seguimiento para ver si era o no. Sin embargo, se hizo el tratamiento a la persona, en ese caso, en mi comunidad. Coordinando con el Ministerio de Salud. Sí, subcentro. Con el subcentro, claro, con el subcentro de salud. Ese es el trabajo que hacen ustedes, la coordinación, la interrelación con las instituciones del Estado, para que no pierdan la vida, ¿no? Y en este caso del COVID. ¿Qué tiempo tienen ustedes? O sea, en las capacitaciones les dijeron, así como el 911 nos dice, el tiempo de respuesta, todas las instituciones articuladas llaman al 911 y dice, 5 minutos en el casco urbano tiene para llegar las unidades de auxilio, por decir bomberos, fuera de la ciudad, entre 15 a 20 minutos. ¿Ustedes tienen algún tiempo en cuanto saben que alguien está enfermo para comunicar al Ministerio de Salud? Se valoran. Se valoran si es que están bueno, por eso eran las capacitaciones que aún nos faltan a nosotros, que teníamos que valorar si es que están en la casilla roja, digamos, hay una mujer embarazada que aún no es hora de dar a luz, pero está sangrando, entonces ya es alarma roja, directo ya. ¿A usted le ha pasado algo de eso? ¿Mujer embarazada con algo de casilla roja? Bueno, en mi caso no, pero en mi equipo, bueno, en toda la comunidad, como es el equipo, toda la parroquia, sí se escuchó un caso en el cual, bueno, el subcentro, bueno, las personas del subcentro fueron inmediatamente, y ahí entre todos ya vimos que hubo un caso. ¿Qué da resultado? Ajá, entonces ahí fue que bueno, todos nos dimos cuenta que efectivamente la vigilancia comunitaria está ayudando, ¿no?, a las personas, y como es ese caso que se vio de una mujer embarazada, entonces se pudo ver, ¿no?, la eficiencia de esto. Ajá. ¿Y el casillero amarillo? Se puede tener, ¿cómo era? En casilla roja y aviso inmediato, ya, ¿no es cierto? Ya. Si era la casilla amarilla... La lección ahorita. No, sí, perdón, sí, falla, Inge. Aquí está el Malkin. Ya, si es que era casilla amarilla, en cambio es como que hay un lapso se puede ir tranquilamente, pero sí, hay que darle ya aviso. O sea, dar el aviso, pero no baja así de inmediato, sino que se le dio el aviso, pero ya, entonces vamos a ir para allá, pero tranquilos, no está. Pero tienen que llegar. De ley tienen que llegar porque estamos dándoles aviso y que está en casilla amarilla. Y de pronto en San Rafael, usted que ya está en esto de las prácticas, se ha dado el caso de casilla amarilla y que le dicen, no es tan grave, pero es urgente, y no han ido los profesionales, o sí han ido.
y Anito, y como bien dice Anita, se divide por las casillas roja, inmediatamente ahorita. Y el amarillo es a dar un aviso y estar pendientes de por si acaso algo pase. Ajá, ¿y otra casilla hay? Una blanca. Ya, pero después volvemos con la blanca porque nos vamos ahorita a unos comentarios. A ver, los comentarios, gracias por estar con nosotros y opinen. Dice Oscar Escudero, saludos a los jóvenes voluntarios y agradecerles a todos por ese arduo trabajo de solidaridad y mucha voluntad, realizado conjuntamente con esa unión entre todos los miembros del Cabildo y aportar ese granito de arena con los profesionales del UNICEF y a la vez alimentarnos de esas nuevas experiencias dentro de nuestra comunidad y sentir en la situación que viven nuestros comuneros, nuestros vecinos, muchas veces aparte de los casos de COVID, y esperamos a que el trabajo siga para largo, dice, tomen al de largo. A ver, Marco Yandún Velastegui, felicitaciones por aplicar la geolocalización en la solución de problemas. Ese dice, es la geolocalización, o sea, la plataforma, ¿no? Las tecnológicas. ¿Tenemos algún otro comentario? Cristian AC. Ya hay muchos TAPs del Ministerio de Salud Pública que no hacen nada. En vez de eso deberían buscar otra manera de servir a la comunidad. Por ejemplo, el caso del incremento en la drogadicción en los jóvenes. Nelson Luna, para el adulto mayor se debe tener mucho tino, paciencia y sobre todo amor. Para cualquier indicación, mi sugerencia es que debe ser práctico y así lograremos que entiendan que lavarse las manos es importante para el cuidado de todos. En realidad, ¿no? ¿Tenemos alguna otra? Román León dice, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren transmitir a la población y qué medidas de seguridad recomiendan? ¿Tenemos algún otro? Allí terminamos. Ya, decía la práctica, ¿no? El que me acuerdo de Nelson Luna, la práctica. Y lo que decía el Malqui, Anita, decirles a los adultos mayores sobre todo, ¿no? Con práctica. Y en el idioma quichua, ¿no? O sea, en la práctica, cuando usted va y le dice, maqui, ¿cómo es de maquita? Maquita. Yunjirispa, maquita, ¿no? Yunjirispa, maquita. Y eso significa que, Yunjirispa, maquita, fregándose las manos. Maquicuna, las manos. Ya. Pero otra cosa es que usted coja también el jabón, si es que tienen el jabón líquido, el jabón de olor, y si no hay en la comunidad, pues qué alternativas también con agüita o alguna cosa, ¿no? Pero ustedes han visto esa sensación que es mejor decirles a los adultos mayores, o así no sean adultos mayores, ¿no? En la práctica, o sea, estar ahí en la comunidad y explicarles. Bueno, el factor clave, primero que nada, es quichua, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, en las comunidades la mayor parte de la población entiende solo por quichua, especialmente los adultos mayores, ¿no? Y yo sí me he topado. Y bueno, en mi casa, en mi sector especialmente, yo sí tuve que aplicar mucho quichua. La mayor parte hablé en quichua para explicar de esto del COVID. Primeramente también presentarme que soy vigilante comunitario, y que mi función es realizar esto y cualquier cosa y todo lo demás, todo el proceso. Entonces, todo ¿Y lo tienen que ustedes una credencial de claro, pronto? efectivamente, tenemos una credencial en el... ¿Perdón? ¿Chaleco les dieron ustedes? Sí, un chaleco o saco. Ya, yo le digo chaleco. Ya, identificados. Sí, ahí dice vigilante y también nos dieron el carnet que estaba la foto y también mencionando el vigilante comunitario con el número de cédula, creo que era verdad, no me acuerdo. Comunitario. Ajá. La foto. La foto. La gorra. La gorra. Bueno, sí nos dio la gorra, pero bueno, en caso de salud yo uso, a veces no lo uso. Y a veces, el sombrero sí lo uso. Ese es el identificado. Sí. O sea, es mejor que estar ahí en territorio y explicarles, ¿no? Bueno, Anita, una pregunta, les felicitaban mucho y decían que les agradecían por el trabajo que están haciendo. Les agradecen mucho por ese trabajo voluntario, arduo, esforzado de estas nuevas generaciones. Sí, precisamente Oscar Escudero, que es el presidente del Cabildo, que nos escribió. Entonces, un saludo. Saludos al Cabildo de la comunidad de Ambigrandi. Grande. Ya. ¿Qué quería recalcar? Que
Este trabajo, si bien es cierto, partió desde UNICEF, CESPI, las instituciones que forman parte de la mesa intersectorial dentro de la parroquia, pero lo que queremos es que no se quede ahí, que no porque ya vino este proyecto por tantos meses, ya, y después se acaba. Entonces no le vemos mucho el sentido. Ahí lo que queremos es como dirigentes, como cabildos, como comuneros, empoderarnos de este tema de la vigilancia comunitaria, sentirnos cuidados no únicamente por nosotros mismos, que exista un equipo de trabajo que esté pendiente también, quizás darle continuidad. Muchas gracias. Y para concluir esta conversación aquí en La Tulpa, que nos quedamos maravillados viéndoles aquí a los jóvenes. Como yo les decía, yo no les digo la edad, aunque ustedes saben que ya tengo 53 años, pero esa energía que imparten la juventud y con ese liderazgo y decir vamos a trabajar con ese ñeque, que me queda de la Anita, ese ñeque es nuestra compañera de trabajo también y conocemos cuál es, qué es lo que le gusta hacer las cosas y a veces dice ¿cómo hago? Pero está ahí mismo y la perseverancia es lo chévere. Malky, explíquennos y para que entiendan lo que decíamos, ¿no? Hay mucha confusión en lo de vigilante comunitario y guardián comunitario y guardianes comunitarios. Están confundiendo de lo que, por ejemplo, si sucede un robo, ustedes no comunican, ustedes cumplen otra función, ¿no? Porque dice, de pronto, si es un robo, les llamemos a la Anita. No es de esa función, Malquín. Bueno, como la palabra lo dice vigilante comunitario, pero esta parte es respecto a la salud. Sin embargo, es cierto que en las comunidades existen eso. Bueno, en mi comunidad, y con lo que corresponde en sí es que toda la comunidad está alerta en caso de que exista esos problemas de seguridad. Es por ello que muchas veces existen los altos parlantes, no sé allá cómo está. Allácísimo, le dice, en Ambi Grande, allácísimo. Bueno, existen los altos parlantes, ¿no? Entonces, como si bien es cierto, absolutamente toda la comunidad está alerta ante cualquier caso de inseguridad, robo o cualquier acto que suscite. Entonces, se comunica también por alto parlante y con ello va toda la comunidad para averiguar, ¿no? Y con ello también ya se sigue el proceso respectivo en lo que respecta a seguridad, pero en este caso no nos competiría a nosotros porque estamos en la salud. Y hay que guardar también la intimidad de las personas, ¿no? En lo personal no hay que convertirse en divulgar de pronto qué condición está, ¿no? Por el tema de la salud. O sea, que si es robos, hay delincuencia, eso ustedes no. Obvio, no es que van a estar fuera de eso, ¿no es cierto? No, también nos involucramos. Bueno, no sé, nosotros sí. Cabildos, como cabildos. Como cabildos, sí, involucrarnos. Pero si es que hay una ayudita ahí como vigilante, o sea, vigilancia. Voy a vigilar también. Ajá, de pasito lo hacemos. Hacen voluntarios. Hacen los dos trabajos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en La Tulpa, por compartir con ustedes, con nosotros también, estas experiencias que alguien comentaba ahí. Esas experiencias son muy buenas y agradecían también por compartir a Malky Anrango de la parroquia de San Rafael en el cantón Otavalo y a Anita Taya de Ambi Grande del cantón Cotacachi. Voluntarios, ya volvemos un ratito nada más, ya volvemos y les agradecemos a ustedes por haber estado aquí en La Tulpa. Metamos la leña para que sea. Gracias por estar con APAC TV en La Tulpa, por compartir estos conocimientos que están en cada territorio, pero muchas veces no se los visibiliza, pero los jóvenes, los vigilantes comunitarios en salud, los que están monitoreando constantemente las casas. Ustedes escucharon al Malky y a la Anita que decían, tenemos el Malky 60 casas cada uno, y bien sectorizados, sabemos
dónde están ubicados, quiénes viven ahí, si tienen problemas de alguna condición de discapacidad, si hay mujeres embarazadas, si hay mujeres o niños menores de 5 años, menores de 2 años, si tienen las vacunas completas, si necesitan algún apoyo. Ahí están los vigilantes comunitarios. Y usted también, si quiere aportar en algo, ayude. Son voluntarios los jóvenes y dicen, con esa energía, con esa buena voluntad, estamos trabajando en el día, en el tiempo que nosotros podamos, porque también tienen sus ocupaciones, tienen las cosas que hacer. Dice Mayor San M, saludos a los jóvenes voluntarios, fuerza en ese gran reto, fuerza les dicen, y ustedes también apoyen y nosotros desde acá les agradecemos. Y qué ayuda, volvemos a recalcar, a usted, Estado ecuatoriano, al Ministerio de Salud Pública, al MIES, les están ayudando, porque ahorita, aunque de siempre nos decían en las comunidades que siempre hacían esta vigilancia comunitaria. No es solamente de hoy, siempre han hecho esta vigilancia comunitaria, pero como que le están dando una revalorización, como que están refrescándole por esta cuestión de la pandemia, pero al Ministerio de Salud Pública les están dando un aporte fundamental, porque tienen datos reales y datos actuales, tomando en cuenta que el último censo de población aquí en el Ecuador fue en el 2010. Imagínense qué nomás pudo haber pasado, cuántos nacidos, cuántos muertos, etcétera, etcétera. Y los vigilantes comunitarios en salud, quienes están protegiendo la vida, quienes están ayudando con su vida y la de la familia, están haciéndolo totalmente gratis, sin ayuda, sin aporte económico de nadie, especialmente en esta época de pandemia. Agradecemos a ellos, les agradecemos a ustedes por seguirnos y por estar suscribiéndose al canal de YouTube, Yactapi Noticias Otavalo. El Malkin y la Anita ya están invitando a sus amigos, suscríbanse, ya vimos esos regalos, están chéverísimos. Y vamos nosotros a suscribir siquiera unos 10 amigos, dice, o yo también, para que nos ganemos. A la Anita, si no soy yo, son mis amigos. Vean esos menús, esa canasta de productos Yumbos, y la cartera de cuero para mamá, gracias a Cachipuro Danzas, Yumbos, chocolate artesanal de la propietaria Claudia Ponce, una canasta de productos Yumbos, y gracias a Solid Rock Restaurante, propietario Santiago Pastrana, 2 menús especiales para mamá. Vean qué rico, ya se nos hace agüita la boca esos chocolates, ya probamos también, son riquísimos. Y mire el video que ya se va a subir en APAC TV sobre el valor social que tiene Chocolates Yumbos. Con esto sí dice, apure, ya vamos, ya nos vamos. Hasta el día viernes en este sorteo donde usted puede ser el ganador. Hasta entonces, nos vemos en Yactapi. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.